Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. Que jamás volvamos a creer que aquello que te lo regalan puede ser permanente. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Ahí va, miércoles 21 de junio. El foco puesto en Jujuy. Vamos a tratar en la próxima media hora, 40 minutos, de ordenar. Creo que a esta hora lo más importante, lo que podemos ofrecer es ordenar la información. Lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, el contexto que llevó a esta crisis política en Jujuy con repercusión nacional. Y también, por supuesto, los detalles, las irregularidades de la represión, cómo Juntos por el Cambio se abroqueló en defensa de Morales, cómo tuiteó el peronismo, meta-tuit, y la dificultad de un peronismo sin poder para afrontar estos momentos de crisis. Y también, las medidas de fuerza, huelgas y todo lo que está sucediendo por estas horas. Vamos a hablar del peronismo jujeño y también de Chaco, por supuesto, porque en el revoleo también todo tiene que ver con todo y todo es lo mismo. Y entonces también entró Chaco, que es importante, pero que no tiene nada que ver con Jujuy. Son dos temas absolutamente distintos y también lo vamos a abordar. Es decir, hay mucho para contar. Les pido paciencia, vayamos tratando de entender entre todos el paso a paso de una nueva crisis política en Jujuy, pero también en la Argentina. A esta hora en Jujuy hay más de 20 cortes de ruta. A la tarde habrá marcha de antorchas. En el centro porteño, organizaciones políticas, sindicales y sociales concentran frente a la Casa de Jujuy. Nosotros la semana pasada contamos lo que estaba comenzando a suceder en Jujuy y en otras provincias. Y avisamos lo que se sabe, lo que todos vemos, que son globos de ensayos para el plan de ajuste y represión que se prepara en caso de que la oposición gane las elecciones. Algo que ya reconoce hasta la oposición. El que coincidió ayer con eso fue el propio Hernán Iglesias Ila, ex subsecretario de Comunicación Estratégica durante el macrismo, uno de los escribas de Macri, escritor de los libros de Macri, que dijo directamente: Jujuy es el tráiler de la Argentina 2024. Corta, ¿no? Ahora, es muy curioso, porque tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que esto es lo que va a pasar en la Argentina, que este es el tráiler de la Argentina 2024 si Juntos por el Cambio gana las elecciones. Coinciden el kirchnerismo y el macrismo, desde distintas ópticas. Para el kirchnerismo, porque se viene otra vez ajuste y represión en las calles, otra vez el 2001, como en la serie de Star Plus. Y para los sucesores de Macri, también se viene lo mismo que vimos en Jujuy, porque ellos van a querer avanzar con reformas profundas y los grupos violentos van a intentar evitarlo en las calles, como sucedió en 2017 con no sé ya cuántas toneladas de piedra. Por distintas razones los dos coinciden que lo que viene es eso, conflicto en las calles. No es una novedad de todas formas, ahora lo vamos a repasar. No es una novedad sobre todo porque ya ocurrió, no hay que imaginar, ya pasó. Cualquier manifestación pública, cualquier protesta social entre 2015 y 2019 fue reprimida. Decime una, buscame una que no haya sido reprimida. Ya pasó, ya sucedió. Entonces no hay que tener mucha imaginación para suponer que estamos atravesando el tráiler de Argentina 2024. Bueno, a ver. Pasemos en limpio, ordenemos. Morales encabezó ayer la jura del nuevo texto constitucional en la legislatura provincial. Mientras tanto, afuera reprimía a la policía con balas de plomo, gases lacrimógenos, una protesta contra la aprobación de la nueva constitución. Según información oficial, hubo al menos 170 heridos, por lo menos 68 detenidos. Se vieron imágenes de una represión brutal, pero brutal en serio, fuerte. Ayer hablé en la radio con varios dirigentes y periodistas jujeños que tienen historias de represiones, en los 90, en el 2000 y pico. Todas destacaban esta represión como una de las más brutales que recuerden. Mientras tanto, se mantienen múltiples cortes de ruta en Jujuy, crecieron las protestas en el interior de la provincia. Un juez subrogante federal autorizó a la Fuerza de Seguridad y también a la Gendarmería a que aseguren la libre circulación de las rutas, sobre todo las rutas nacionales. Habrá medidas de fuerza hoy, marchas en todo el país en repudio a la represión policial y también en repudio a la reforma constitucional en Jujuy. La CGT jujeña anunció un paro general para hoy y mañana, con respaldo de la CGT nacional. Y en Buenos Aires, la CTA convocó una movilización a la Casa de la Provincia y también habrá paro docente por 48 horas. Hasta ahí más o menos lo último que se sabe. Pero ¿cómo viene la mano? A ver, ordenemos esto.
cómo viene la mano desde antes y luego una cronología del día de ayer. El 7 de mayo hubo elecciones en Jujuy. Morales y Juntos por el Cambio obtuvieron un triunfo contundente con el 49,5% de los votos. El peronismo fue dividido en tres partes. Rivarola, el presidente del PJ, el PJ Jujuy, sacó 22,4% de los votos. Bien. En esa misma elección se votaban quiénes iban a ser los convencionales constituyentes que iban a reformar o a modificar la Constitución provincial. Juntos por el Cambio se quedó con 29 sobre 48, ¿no? Amplia mayoría. La reforma de la Constitución fue tema de campaña, es cierto. Y en teoría se iba a dar en un proceso de debate de 3 meses, 90 días, dijo Morales. Sin embargo, empezó el 22 de mayo, se hicieron solo 2 sesiones ordinarias, renunciaron 8 convencionales, 6 del Frente de Izquierda y 2 del Frente Justicialista, porque era todo un escándalo y no era lo que habían prometido ni lo que se había conversado previamente. Y finalmente, la semana pasada, el viernes, se aprobó con 29 votos de Juntos por el Cambio y 11 del PJ por unanimidad. El presidente de la Convención Constituyente era el propio Morales, el mismísimo gobernador de la provincia. Él en campaña había prometido incorporar en la Constitución la prohibición de cortes de ruta y calles, entre otros temas. Vean el spot de Gerardo Morales que pasó Teis Sport, no sé si lo vieron en los entretiempos de los partidos de la selección argentina este fin de semana, antes justamente de que la situación estalle. Con decisión y aplicando un solo artículo de esta Constitución, terminé con los piquetes y los cortes de ruta. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina. Y está saliendo muy bien. El norte a seguir. ¿Vos decís, Gerardo, que está saliendo muy bien? Bueno. Pero Morales directamente avanzó con artículos ya que limitan el derecho político de protestar y de hacer huelga, es decir, mucho más allá que cortar una calle o cortar una ruta, que son derechos los de protestar y hacer huelga, que básicamente están garantizados por la Constitución Nacional y por tratados internacionales. Sobre esto, de fondo, además, se suma que el gobierno arrastraba ya desde hace varias semanas un conflicto con los trabajadores docentes y también los municipales. Lo contamos la semana pasada, vimos las protestas, las antorchas, que mantienen una huelga y protestas porque tienen los salarios más bajos del país, básicamente. Con las reformas express de Morales, que iba metiendo en la Constitución, salieron a protestar también las comunidades originarias, ya que la mayoría no eran reconocidas como tales por esta nueva Constitución y quedaban a tiro de desalojo de sus territorios. El sábado, en la zona de Purmamarca, hubo también protestas y represión, por lo menos 4 veces durante todo el sábado hasta la noche. Durante todo el día hubo represión. Miren. En la zona de Purmamarca. Reprimieron con balas de goma, con gases lacrimógenos. Esa es Natalia Morales, más de media cuadra y diputada electa del FIT. Detenida, golpeada. Queremos hacerles saber que estamos en la ruta 9, acá a la altura de Purmamarca, con todas las comunidades. Durante la noche dimos paso en tranquilidad, en paz, y en la madrugada han llegado a reprimirnos. Se ha llevado a un compañero nuestro, no sabemos dónde está y no nos quieren decir. Al pueblo jujeño queremos decir que vengan, que nos acompañen, que este es el momento, que lleguen acá. Los pueblos originarios estamos acá en contra de la reforma que caiga y también por la renuncia de Gerardo Morales, que nos mandó a reprimir. Nuestros hermanos se mueren de cáncer porque el gobernador no manda médicos a los territorios alejados. Hermanos, por eso estamos defendiendo acá el territorio. No queremos ser esclavos. Ustedes tampoco. Ya hemos sufrido muchos años. 400 comunidades existen en la provincia de Jujuy. De esas 400 comunidades, el gobierno solamente va a reconocer a 73. Todas las otras comunidades están con amenaza de desalojo. Ahí está, ¿no? 73 de 400 comunidades es lo que reconocía esta nueva Constitución. Y de fondo la discusión, obviamente, por los recursos naturales, en especial el litio, que está llenando de guita Jujuy con el litio, o por lo menos las empresas privadas que operan en Jujuy y por lo tanto también seguramente alguno más. 2 minutos y medio les propongo que escuchen con atención a Melanie Huanca, referente del pueblo aymara, anoche en la TV pública. Va al fondo de la cuestión, que es lo que se está discutiendo, el litio y el agua también. ¿En qué parte no entienden la lucha de lo que es de los pueblos originarios?
¿En qué parte nos sienten cuando la gente está siendo golpeada, perseguida, arrastrada por el piso, peleando por el único recurso que puede levantar a la Argentina para todos? ¿En qué parte no está viendo los medios de comunicación que se venden y no están ahí para mostrar todo lo que sucede? ¿Qué pasa, hermanos? Están matando, nos están haciendo desaparecer, los pueblos ya están desapareciéndose. Hermanos, tomen conciencia. Somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para la soberanía de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos. ¿En qué parte no entienden que la lucha no es por nosotros, es por todos ustedes? Porque si el pueblo no produce, la ciudad no come. Nos están quitando parte de las tierras. Yo no sé en qué parte el pueblo argentino no se toca el pecho y dice, están luchando por nosotros también. Los recursos que vengan por el litio favorecen a la economía de los argentinos. Y esto no se va a quedar así. Esta lucha va a continuar. Tiene que caerse la reforma que él está haciendo. Tiene que caer la reforma y el gobierno tiene que intervenir. Si pasa un día más y el pueblo baja los brazos, nos van a seguir pisoteando, nos van a seguir trapeando, van a seguir arrastrando, van a seguir baleando, nos van a seguir persiguiendo, nos van a seguir deteniendo. El litio es un recurso que va a levantar a la economía de todos los argentinos. Creo que si no empezamos a tocarnos el pecho y el corazón por el buen vivir y por el agua, que poco a poco lo están privatizando para que nosotros como pueblos originarios tengamos que comprar el agua que nosotros cuidamos. Nos están desapareciendo por estas dictaduras que nos están haciendo, que tenemos que seguir siendo las empleadas, tenemos que siendo las semillas, las campesinas que tengan que trabajar a lazo, sometidas a punta de bala, para no seguir pronunciándonos. Es una forma de callarnos. Y el estar aquí, seguro que cuando volvamos vamos a tener contraversiones. Pero no les tenemos miedo. Si nuestros hermanos han puesto el pecho para recibir las balas, nosotros estamos dispuestos a ir presos. No nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando mientras nuestros hermanos estén luchando en Jujuy. Y creo que todos tenemos que salir a las calles a reclamar por los derechos y por el futuro de todos los argentinos. Melanie Huanca, referente del pueblo aymara de Jujuy. Es esto lo que está de fondo, también. No son kirchneristas, tupaqueros, como quiere hacer creer el gobierno de Morales y Juntos por el Cambio. Es esto lo que está atrás de la protesta. Son docentes, trabajadores municipales, pueblos originarios en defensa de sus tierras, de sus recursos, de los territorios, de sus derechos, en definitiva, ¿no? Es por eso que pese a la mague de Morales, que casualmente él en una conferencia de prensa puede anunciar, bueno, hay 2 artículos que los voy a derogar si no les gustan, dando a entender entonces que la Convención Constituyente y la reforma de la Constitución es toda tuya. Todo lo de la Convención Constituyente fue una perfo. Pese a eso, las comunidades parecen decididas a continuar la lucha, ¿no? Escuchemos a otra referente de las comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes y la laguna de Guayatachoc. A ver qué dijo. Estamos acá todas las Esto fue ayer, comunidades integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimará y de Tilcara, y esperamos que todos los centros gauchos vengan acá a apoyarnos. ¿Por qué? Porque se acaba de jurar la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales, con la que le da permiso para ir a robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales, todo nuestro territorio, a toda nuestra gente. Y nosotros no se lo vamos a permitir, hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestros territorios. ¡Jaya hermano! Bien, quería arrancar por acá, que este sea el comienzo de la explicación de la cronología de la crisis política que atraviesa Jujuy, para que quede claro cuál es el fondo, ¿no? Y el contexto de las imágenes de represión que vimos en las últimas horas, y ahora sí pasar a la cronología de los cruces, ¿no? Que se tiraron con de todo en Twitter y qué dijo uno y qué dijo el otro, ¿ok? Pero este es el fondo. Esto es lo importante. Pasemos ahora a que en este contexto Morales decide avanzar este martes con la sanción de una nueva constitución en medio de una batalla campal, represión, heridos, conmoción social. El tipo va y la vota igual. Y pasemos ahora al enfrentamiento político a nivel nacional que se llevó
a las redes sociales. Ayer al mediodía, Gerardo Morales, mientras reprimía, acusa directamente a Alberto y a Cristina de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Los violentos no nos van a torcer el brazo, cita a los 40 años de democracia, kirchnerismo y el Frente de Izquierda, los culpables, ¿no? de lo que está pasando en Jujuy. El primero en responder fue Alberto Fernández. Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional, dice Alberto Fernández. Después llega el tuit de Cristina, el primero de los tuits de Cristina. Hágase cargo, gobernador Morales, pare con la locura represiva de su propio accionar. Y lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Por favor, Morales, no mienta más, que hasta James Cameron se dio cuenta. Bueno, le metió ahí ese conflicto que les conté la semana pasada entre Morales y James Cameron y demás. Morales la siguió en Twitter. Difundió supuestos chats de manifestantes pagos, acusó a Cristina y Alberto de ser Trump y Bolsonaro. Y en otro de los tweets, publicados en estado de emoción violenta, directamente tuvo que borrarlo. Ya era tal la falopa de lo que estaba tuiteando que tuvo que borrarlo 5 minutos después. Porque acusaba a la Cámpora de organizar las protestas en base a una foto de 2002 con los militantes ahí en manga corta. 2022, perdón. Una foto de 2022 en la provincia de Buenos Aires, militantes peronistas que estaban ahí, juntos. Y Morales la publica como si fuera Jujuy y una camioneta supuestamente identificada, ¿no? Si vos vas a hacer quilombo en una provincia y no te identificás como, hey, vengo de tal lado. En fin, fue tal el escándalo que lo tuvo que borrar. Imagínate el nivel de falopa que se estaba manejando a esa hora de la tarde que tuvo que borrar el tuit. Y ahí sale al cruce Guado de Pedro a pedirle que no mienta, ¿no? La foto es de abril de 2022, en Guernica, provincia de Buenos Aires. Como en el 2001, mienten, gobiernan de espaldas al pueblo y terminan con represión, dice Guado de Pedro. Bien. Hasta ahí, además, esto también hay que decirlo, fue martes a la tarde, primera reacción en serio del gobierno nacional. Desde el sábado que había represión en Jujuy, ¿eh? El lunes a la noche hubo un tuit de Guado. Recién ayer aparecieron Alberto y Cristina y solo cuando Morales los arrobó en Twitter, es decir, los mencionó directamente. Si no, medio que no pasaba nada, ¿no? Bueno, a la tarde llega la primera repercusión internacional de la represión de Morales en Jujuy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un fuerte pronunciamiento y llamó a respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas. Es un organismo de protección regional que depende de la OEA, la Organización de Estados Americanos, sede en Washington, y que lo conoce bien a Morales porque ya estuvo entrevistándose con Milagro Sala, revisando su situación y viendo qué sucedía con los derechos humanos en la provincia de Jujuy ya desde hace rato, varios años. Entonces lo conocen bien, rápido salieron a marcar que las fuerzas de seguridad son para garantizar la protección de los manifestantes y no para reprimirlos, y lo instó a no continuar con la escalada represiva. La CIDH, dijo, seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir, advirtió el organismo internacional. Y ahí sale otra vez Cristina, agarra ese comunicado en Twitter y le dice, ve Morales, ¿por qué no hay que mentir? No es la Cámpora, ni el kirchnerismo, ni la vicepresidenta, ni el presidente. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, con sede en Washington, la que acaba de pronunciarse sobre la represión que usted ordenó en su provincia. Bien. Mucho tuit. Iban y venían. Lo agarré todo en vivo esto ayer a la tarde. Al aire. Para el final del día, un tercer tuit de Cristina. Un poco más largo, una especie de balance del día. Hoy vivimos un día muy particular en la Argentina. Las escenas de la represión en la provincia de Jujuy, transmitidas en vivo por la televisión, nos remitieron por instantes a las que vivimos en aquel diciembre del 2001. Y recomendó la serie de Star Plus, que al lado de lo que estamos viendo ahora en la tele es una bosta. Con todo respeto por los actores y el director, que me parece un fenómeno, pero prendés la tele y no hace falta ver la serie de Star Plus. Está todo sucediendo en vivo. Y destaca otra vez que Morales era un alto funcionario de aquel gobierno de la Primera Alianza que establecía el estado de sitio y que fue responsable de 38 muertes. Era secretario de Bienestar Social, Morales. Y Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo, y Larreta era el interventante del PAMI. Estaban todos en la alianza. Agrega Cristina que hace también exactamente 5 años, 20 de junio, el Fondo Monetario Internacional aprobaba el acuerdo stand-by por $50.000 millones para la Argentina, solicitado por
Mauricio Macri. Y lo que cierra el tuit de Cristina, como siempre digo, todo hace juego con todo, una vez más la Argentina circular. Este texto, el tercer tuit de Cristina en el día, salió mientras Morales estaba en vivo en TN. Y esta fue su respuesta en vivo. ¿Estás de acuerdo, Cristina, o no con prohibir los cortes de ruta? ¿Estás de acuerdo, Cristina, o no con prohibir la violencia? ¿Estás de acuerdo, Cristina, o no en que los corruptos vayan presos? Obvio que Cristina no está de acuerdo en que los corruptos vayan presos. Obvio que Cristina lo que quiere es la violencia. Obvio que lo que Cristina quiere es el caos. Obvio que lo que Cristina quiere es la degradación cultural que nos ha dejado el kirchnerismo. Hablemos de eso. No me corras con el tema de la descalificación personal, porque eso, hablemos de lo que pasa hoy. Y ustedes, Cristina, vos y Alberto son los responsables del caos que están generando en Jujuy. Y yo no se los voy a permitir. Como gobernador de la provincia no se los voy a permitir. Me va a llevar 2 o 3 meses restablecer el orden en la provincia como me tocó cuando me hice cargo. Pero no les tengo miedo y no nos van a empujar. Y va a haber un cambio. Y se van a tener que ir a su casa. Porque le han hecho mucho daño al pueblo argentino. Y ya basta. Lo que sigue sin explicar Morales es cómo Alberto, Cristina y demás participaron e instigaron y tienen algo que ver con las protestas en Jujuy. Por eso arranqué por donde arranqué. Ustedes vieron quiénes protestan, quiénes están en las calles. ¿Van organizaciones políticas, sociales, sindicales desde Buenos Aires a Jujuy? Sí, claro, como siempre se va a cualquier lugar de conflicto. Y como han venido de otras provincias a la Ciudad de Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires a cualquier otra provincia, las organizaciones sociales no son únicamente partícipes de su territorio y de su distrito. Se articulan, van, vienen, mueven. El Frente Izquierda. El Frente Izquierda, había dirigentes del Frente Izquierda. De Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, en Jujuy. Y sí, claro. Así se protesta. De esa forma se protesta. Así son las protestas sociales. Bueno, en fin. Desde algún lugar del planeta, en un momento apareció Macri con una que salió mucho también, comparando la situación en Jujuy con las protestas durante la reforma previsional de 2017. Cada uno lleva lo de Jujuy a la época de la historia argentina que más le guste. Puede ser el 2001, puede ser el 2017, fíjate vos cuál te queda mejor. Expert, otro, ya integrante de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, aprovecha y repite su eslogan, cárcel o bala. ¿Viste? Yo me imagino a Expert, sube un avión, le dicen pollo o pasta, cárcel o bala. ¿Pero qué quiere comer, señor? ¡Cárcel o bala! ¿Whisky o vino? ¡Cárcel o bala! Debe ir por la calle así, ¿no? El chabón. Bueno, en fin. El que está en una es Pichetto. Pichetto está... para Pichetto todavía no cayó el muro de Berlín. Él está en la Guerra Fría. Él sigue, es soldado de la Guerra Fría. Directamente ya delirando. Pichetto también parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. En Jujuy hay actividad insurreccional con presencia de infiltrados bolivianos que responden a Evo Morales y piqueteros de izquierda de todo el país. El gobierno nacional totalmente ausente, Argentina hacia el abismo. Miguel. Qué hombre raro. Bueno, a la tarde, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió, metió foto de unidad con Bullrich, Larreta y compañía en una conferencia de prensa convocada de urgencia para respaldar a Morales, acusar al gobierno nacional y confirmar que ese es el plan de gobierno si ganan las elecciones este año. Así lo dijeron, lo reconocen públicamente. Mirá, Bullrich acusó al gobierno de mandar gente y ya de paso armó toda una ensalada con la situación en Chaco también y demás. Organizaciones guiadas por el mismo gobierno nacional, organizaciones que están financiadas por el gobierno nacional, con personas que han aparecido con dinero, venidas de la Ciudad de Buenos Aires hacia Jujuy, con la intención de sembrar la violencia, el caos, el descontrol, frente a la decisión del gobierno y del pueblo de Jujuy. En el mismo momento en el que en la provincia del Chaco, al lado, los mismos grupos, exactamente los mismos grupos, manejados por Emerenciano Sena, que todos conocemos, que es el mismo accionar de Milagros Salas, que ya se ha visto sus equipos y sus grupos moverse
dentro del caos que están generando y la quema de la legislatura y el caos que están generando en Jujuy, esos mismos grupos están siendo acusados de un femicidio, de un asesinato de manera brutal en la provincia del Chaco. Sin ninguna prueba, ¿no? Por supuesto, al voleo. Larreta en la misma línea. Esto es el kirchnerismo. Como dijeron todos mis antecesores, es el gobierno nacional que está promoviendo la violencia. ¿Por qué lo hacen? Primero, para frenar el cambio. Acá hay un cambio en marcha en toda la Argentina, un cambio en Jujuy, con una constitución de avanzada, incorporando derechos, una constitución nueva votada por la gran mayoría de los constituyentes, una constitución que mejora la vida de los jujeños. Ese cambio es el que quieren frenar. Como no lo pueden frenar por los votos, lo hacen por la fuerza y por la violencia. Y esto es un antecedente de lo que van a hacer el 10 de diciembre, cuando nosotros gobernemos e impulsemos un cambio profundo para mejorar la vida de todos los argentinos. Van a hacer esto. Eso por un lado. El segundo motivo es distraer la atención. Como también dijeron varios, acá está sucediendo una situación dramática en el Chaco. Está sucediendo una situación donde ellos olímpicamente no se pronuncian, no participan, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué tendrá que ver el hecho sumamente grave de la desaparición de una piba en Chaco con la modificación de la Constitución y la protesta social en Jujuy? Son los mismos, dicen. ¿Qué carajo tiene que ver Emerenciano Sena y su familia, que son los principales apuntados por la justicia en el caso de Cecilia de Chaco, con los docentes, los municipales, los pueblos originarios de Jujuy que están protestando contra una constitución? Si alguien me explica ese vínculo, yo te juro que lo agarro y digo, ok, está, pero ¿cómo? Bueno, en fin. Ahí estaba. Bullrich también, sobre el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hacía mención Cristina, esto dijo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa cuando no hay Estado de Derecho. Cuando hay Estado de Derecho, hay un gobierno, como el gobierno de Jujuy, elegido democráticamente. Hay una justicia que está actuando de acuerdo a derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin venir a la Argentina y solamente a partir de un comunicado que emitió el mismo gobierno, emite un comunicado. Desde nuestro punto de vista, es una total y absoluta injerencia sobre un tema que no conoce, que no ha venido al territorio, no ha venido nunca. Ya hemos tenido casos así. Ya hemos tenido pronunciamientos sobre elementos que la Comisión de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos, pensada desde una mirada absolutamente parcial, ha tomado, con prejuicio, ha tomado decisiones. En este caso no es una decisión, es un comunicado. Así que nosotros no vamos a pensar que esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal cual ha planteado este comunicado, tiene alguna importancia en este momento. Lo que cuesta seguir la línea de razonamiento de Bullrich es como Giordano explicando lo del oxígeno. ¿Viste? Es como... ¿hacia dónde estás yendo? Y vos cuando ves que va a cerrar la frase, no, se vuelve y se confunde y empieza otra vez. ¡Ah! Resumímelo, Patricia. Lo que le cuesta. Tal vez futura presidenta de todos los argentinos. Está ahí, es una posibilidad. Ahora, ¿qué decía Bullrich cuando justamente la misma CIDH apuntaba contra Venezuela? Un tuit de 2012. ¿Qué le pasa a Chávez? ¿No quiere aceptar los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Buen demócrata. Oh, Pato, siempre hay un tuit que te deja en Orsay. Bien, ahora, en Juntos por el Cambio, ni halcones, ni palomas, ni gorriones, ni pajaritos, todo lo mismo ahí, ¿eh? Ni duros, ni blandos, ni a la no sé cuánto, ni a la no sé qué. Todos en una defensa cerrada de una reforma constitucional tirada de los pelos, que quita derechos y que luego reprime la protesta social del pueblo jujeño. Es decir, el macrismo, el propio Larreta lo dijo, Patricia Bullrich lo dijo, cree que esto es lo que va a pasar a partir de octubre si ganan las elecciones. Igual que el kirchnerismo, creen lo mismo. Por distintas razones, pero creen lo mismo. Juntos por el Cambio cree que como van a querer avanzar en reformas muy profundas y estructurales, va a haber resistencia en las calles.
Y el kirchnerismo cree que si gana Juntos por el Cambio, van a avanzar con ajuste y represión en las calles. Bueno, en fin. Pero cerrados, en bloque, unidad. Eso que parecía que se rompía, bueno, los agrupó nuevamente ahí y están halcones y palomas en el mismo nido. Mientras tanto, el gobierno nacional, el oficialismo nacional, Unión por la Patria, ¿qué dijo? Bueno, comunicado del Ministerio del Interior firmado por Guado de Pedro. ¿Precandidato a presidente o no? ¿Cuándo van a definir esto? Le pide a Morales que cese la violencia en Jujuy. Estamos viendo las consecuencias de las decisiones que usted tomó y que afectaron la división de poderes, que violentaron las instituciones y que terminaron en cooptación de la justicia provincial, dice el comunicado, y pide diálogo y más diálogo. Mientras sostiene su precandidatura presidencial, uno que sí dice es candidato y no se quiere bajar pese a que le tiran con de todo para que se baje, es Daniel Scioli, que también habló sobre la represión en Jujuy. En realidad lo hizo el lunes a la noche en TN en relación a la represión del sábado, pero él mismo agarró ese corte del lunes a la noche y lo difundió el martes a la tarde mientras Morales repartía balas en Jujuy. Esto dijo. Porque lo que está pasando en Jujuy es que cortan rutas y el gobierno reprime para liberarlas. Vamos a la cuestión de fondo. Ahora vamos. ¿Por qué cortar ruta a la gente? No, bueno. Pero porque el salario, 40.000 pesos, puede alcanzar. Pero eso pasa acá, en la capital, pasa en la Panamericana, pasa en las autopistas, en la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Qué va a hacer usted ante los cortes? Ir a las cuestiones de fondo. El camino no es la represión. Y ahí diciendo con Patricia Bullrich, con la actitud que ha tomado el gobernador Morales, con el apoyo que Larreta le dio a Morales a partir de esto que hemos visto. Separemos las cosas. Una cosa es lo constitucional que se encaró, pero así, eso no lo quiero ver más en la Argentina. Entonces hay que ir a las cuestiones de fondo. La cuestión de fondo es el salario. El pichichi, Daniel Scioli. Mientras tanto, el comunicado de los diputados del Frente de Todos, se siguen llamando Frente de Todos, no les dio el tiempo de cambiar la Unión por la Patria, el coso. Morales, hágase cargo, es el título. Bien, también el comunicado de la CGT, que apareció. La CGT regional de Jujuy anunció ayer un paro general de 48 horas y hora más tarde el Consejo Directivo Nacional de la Central Sindical repudió con el título Escuchar y atender antes que reprimir y violentar. La CGT. Por otro lado también se solidarizó con la medida convocada por la Central Jujeña y llamó a una conferencia de prensa para hoy a las 14 en la sede de la calle Azopardo, la clásica sede de la CGT en el microcentro porteño. Por otro lado, más repercusiones sindicales. La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores anunciaron para hoy una jornada de lucha con movilización a nivel nacional. Va a haber una movilización desde el Obelisco a la Casa de Jujuy en Buenos Aires. La medida que se suma al paro nacional de mañana de los gremios estatales cuenta con las adhesiones de la Corriente Federal, del Frente Sindical para el Modelo Nacional, de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y de la Corriente Clasista y Combativa. Va a ser enorme. Por otro lado, la CETERA, el gremio docente nacional, también convocó a una jornada nacional de lucha. Para hoy cesa de actividades para plegarse a estas movilizaciones convocadas por la CTA y un paro nacional docente para mañana, para este jueves, en repudio al accionar autoritario del gobernador Gerardo Morales. Bien, la discusión por estas horas también es qué debe hacer el gobierno nacional, si debe intervenir, si debe desalojar las rutas nacionales, etc. Bueno, Aníbal Fernández anticipó que no va a enviar a la Gendarmería a Jujuy y aseguró que Morales es un mentiroso. Nosotros lo miramos con mucho detenimiento y con mucha preocupación porque la represión nunca es buena. ¿Usted lo que había anticipado, Aníbal, que iba a pasar en caso de que un gobierno de esta característica asumiera el poder? Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa. ¿Tienen orden de no actuar? ¿No tienen orden de no actuar las fuerzas federales? ¿No tienen que actuar ya por sí para evitarlo? Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin un armado de un consejo y las particularidades que tiene la ley 24059 de seguridad interior. Y al ser consultado por las acusaciones de Morales sobre una supuesta responsabilidad del gobierno nacional en la instigación de las protestas, Aníbal Fernández, ya hinchado las bolas, directamente respondió así. ¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? Díganme quién, una persona que haya actuado, que la hayan visto
impulsada, financiada, acompañada, incitada para ir a provocar un problema a Jujuy. ¿A quién se le ocurre? Resulta que la muestren las pruebas, amigo. No me grites en la oreja, te lo pido. Muy temprano para que le griten en la oreja. Hoy a la mañana Aníbal Fernández ya ha hinchado las bolas. Bueno, ¿qué puede hacer el gobierno nacional, no? Es la pregunta de estas horas. ¿Qué debería hacer? Todo pidiendo de todo tipo de cuestiones. Sí, fueron funcionarios y ya fue Horacio Pietragalacorti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, también funcionarios de la Secretaría. Va también la Agencia de Asuntos Indígenas. Va a estar también la Agencia Nacional de Discapacidad. Una de las personas reprimidas y detenidas ayer era una persona con discapacidad y no le permitieron nada. Van a estar ahí en la cárcel del Alto Comedero y bueno, a registrar qué sucede con 3 detenidos con discapacidad y con el resto también de los detenidos. Tomarán denuncias, etc. Hasta ahí una parte del gobierno nacional tratando de intervenir de alguna manera. Por otra parte, una pregunta que surgió ayer. ¿Es posible una intervención federal del gobierno nacional? Parece difícil, ¿no? Alberto debería firmar un decreto que luego debería autorizar el Congreso de la Nación. El oficialismo no solo no tiene los números, sino que tampoco tiene el poder para hacerlo. Es un gobierno sin poder, el peronismo sin poder. ¿Cómo intervenir en una provincia sin poder? Que además, incluso en ese contexto, es una provincia que votó hace muy poco y que tiene como gobernador uno de los presidenciables de la oposición. Muy complejo intervenir federalmente la provincia. Además, nunca son fáciles las intervenciones federales de una provincia. Nunca fueron fáciles, mucho menos para un gobierno sin poder y un presidente ya sin capacidad de ponerse al frente de ningún conflicto. Eso no va a suceder. Mientras tanto, la abogada Graciana Peñafort es una de las voces que pide la intervención de la provincia. Che, yo sé que Moralito tiene amigos por todos lados, dice, pero creo que debería intervenirse la provincia ya mismo. ¿O qué van a esperar? ¿Que haya muertos? Bueno, por otro lado, Juan Grabois pidiendo al menos la intervención del PJ jujeño. De mínimo, Alberto, como presidente del PJ Nacional, debería intervenir el PJ jujeño, traidor al pueblo trabajador y cómplice del corrupto represor. Tranqui el tuit de Juangra. Y pasemos al peronismo jujeño. Un apartado sobre esto. A ver, el pacto de poder en Jujuy. ¿Qué pasa con el peronismo en Jujuy? Fue dividido en 5 partes a las últimas elecciones, pésimo desempeño, pero además de los 13 convencionales constituyentes que consiguió el PJ jujeño, 11 votaron a favor de la reforma de Morales. O sea, la complicidad es total. Un video de hace 2 semanas de Natalia Morales, legisladora del Frente de Izquierda, que fue detenida el sábado en la represión allí en la zona de Purmamarca y golpeada, muestra cómo avanzaban irregularmente los trámites legislativos para la reforma constitucional. No duró ni 30 segundos esta reunión de comisión. Gastón Morales, Victoria Luna Murillo, con el aval del PJ, votaron un debate público y abierto que duró un día, menos de un día, una tarde. Así son de demócratas. Que quede claro que censurando a familiares, organismos de derechos humanos, a referentes de luchas democráticas acá en la provincia de Jujuy, que se anotó más de 60 personas que se anotaron para hablar acá en este debate, y que esa comisión, la UCR y el PJ, lo están censurando. Van a quedar en la historia de la democracia como los sectores que censuraron el debate y la palabra a los organismos de derechos humanos, a familiares de detenidos, a personas que buscan a sus hijas, a quienes nos organizamos acá en la provincia, y claramente sabemos muy bien que acá se está cocinando todo, que ya está todo resuelto, por eso en 2 días quieren cerrar todo con un borrador que ya estaba cocinado, y que claramente la respuesta la vamos a dar en las calles, convocando al paro, a la movilización, a la huelga general, así como hicieron los docentes. Vamos a confluir con todos los sectores de trabajadores ocupados y desocupados, con la juventud, con las mujeres, para que efectivamente con la huelga general podamos torcer el brazo a esta nueva Morales. Ahí estaba Natalia Morales, diputada electa del FIT en Jujuy, mostrando cómo se juntaron así, en 5 minutos levantaron la mano, PJ, Jujuy, se tomaron el palo y chau. Miriam Bregman también expone el pacto entre el PJ y la UCR en Jujuy. Ese abrazo, mírenlo una vez y otra, ese abrazo entre los convencionales del PJ y la UCR festejando, es el abrazo de la infamia. Eso no se va a borrar fácilmente. ¿Qué festejaban? Que ahora Morales tenía las manos libres para reprimir, para sacarle un ojo a un pibe de 17 años, para detener a mi compañera Natalia Morales y llevarla arrastrada más de 100 metros por una ruta, porque claro, le tenían bronca porque ella habló en la convención y fue la que llevó la voz de las comunidades. Entonces, bueno, creyeron que con esos acuerdos iban a poder imponer lo que quisieran y evidentemente no es así.
Uno de los principales apuntados por ese pacto de poder que existe en Jujuy es Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista de Jujuy, dueño del Tribuno de Jujuy y el Tribuno de Salta, los diarios de mayor circulación en el Norte Grande, muy cercano a Morales. El otro vínculo representativo de este pacto es Carlos Hakim, vicegobernador de Gerardo Morales y hombre del Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Jujuy. Carolina Moisés explica muy bien esta situación desde adentro. Ella es diputada nacional por el Frente de Todos, pero representa al sector minoritario del peronismo jujeño que renunció a la Convención Constituyente porque todo era un escándalo. Además, no, el de contingencia es directamente una estructura clienteral en manos de Gerardo y de todos sus punteros, justamente porque la pregunta que sigue, vamos a decir, bueno, ¿por qué el PJ vota esto? Porque tiene sus intereses comunes con Gerardo Morales. Intereses porque económicos, tiene sus acuerdos concretos económicos. De todo tipo, porque tiene sus acuerdos también, digamos, de tipo estructural. ¿Viste esto cuando acuerdan la oposición? No, pero quiero entender a quién facturarle políticamente ese apoyo, ¿no? Porque es escandaloso que el PJ haya votado con Morales la reforma constitucional. ¿A quién responden esos peronistas de Jujuy? ¿A Sergio Massa, a Alberto Fernández? No, a nadie. Es un peronismo casi autóctono, te diría, o sea, y que no quiere relacionarse con ninguno de los sectores nacionales, porque eso les permite tener la independencia para hacer lo que hacen. Pero perdón, ¿Alberto Fernández no es el presidente del PJ nacional? Sí, claramente. ¿No podría pero cada intervenir el PJ provincial? Sí, podría, la verdad. ¿Y qué pensás vos? ¿Que debería hacerlo? Mirá, yo creo que esto también es fruto de un proceso de mucho tiempo. O quizás sea el momento hoy, quizás hoy lo que está estallando en Jujuy tiene que ver con un proceso de largo plazo. ¿Crees que tiene que ver con cómo regeneramos liderazgos en Jujuy también desde la oposición, que es algo bastante difícil cuando tenés el PJ cooptado, ¿sí?, por viejos dirigentes que vienen desde la época anterior, ¿no? Sí. O sea, con criterios, te diría que arcaicos casi, digamos, la forma de construir políticamente. Más los medios de comunicación totalmente cooptados. Aparte, después fíjense quiénes son los dueños de comunicación de los medios de Jujuy. Son los peronistas, sí. Clarísima, Carolina Moisés. Pasaron cosas ahí con Alejandro Berkovich en Radio Con Vos. Bueno, ¿qué pasa con el resto del peronismo? El peronismo de las otras provincias, por ejemplo. Bueno, mientras comenzó Elijo Creer, salió la Liga de los Gobernadores a condenar la represión en Jujuy. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, aseguró hoy en Twitter que la Liga de Gobernadores repudió la represión en Jujuy. La democracia y el federalismo se construyen sin violencia. Es básicamente el grupo de peronistas provinciales del Frente de Todos, o de Unión por la Patria y de partidos provinciales, una declaración que se encuentra en línea con la del Gobierno Nacional. Los y las gobernadores de la Liga expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión desatada que está sufriendo el pueblo jujeño. La democracia y el federalismo se construyen sin violencia, lo que remarcó en Twitter Axel Kicillof. Abogamos por una salida pacífica que preserve la democracia y el bienestar de los jujeños y las jujeñas. Llegó esta mañana, era el pronunciamiento que faltaba, ¿no? Solamente Silioto y algún gobernador más ayer a la tarde salieron a Silioto, el de La Pampa, a cruzar lo que estaba pasando en Jujuy. Bueno, pasemos ahora, nuevo capítulo de esto, tratando de completar el panorama, a cómo fue la represión. Porque hay una novedad también en la represión, que es que la policía jujeña está tirando los ojos, como sucedió ya en Chile con los carabineros, con balazos de goma directamente a la cara. Esto hasta ahora no estaba pasando en la Argentina, y con víctimas que pierden, como sucedió con un pibe de 17 años, ojos en la protesta, ¿no? Hasta ahora eso no estaba pasando, es una novedad. Lo están destacando los organismos de derechos humanos, el CELS y demás, de los balazos de goma pero a la cara, ¿no? Y además, detrás de la represión, la utilización de infiltrados y luego la cacería por los barrios. Camionetas que andaban dando vueltas por diferentes zonas obreras de Jujuy se presentan sin orden de allanamiento, ingresan a los domicilios. Uno de los videos que más circularon ayer, policías allanando casas, que además eran los policías transportados por una camioneta privada sin identificación oficial. Absolutamente irregular, mirá. Camioneta, a ver. 895 QD. ¿Saben? ¿Quién paga esto? ¡La puta que te parió! Mirá cómo ¡Mirá cómo rota la puerta!
Mira, camioneta particular viene el hijo de puta. No, así no, Eso no va a quedar así. No va a quedar así, hijo de puta. No va a quedar. Bien, ¿no? Tranqui, entrando a las casas a las patadas, sin orden ni nada, revisando, y se van en una camioneta sin identificación, ¿no? Una camioneta privada. ¿De quién era esa camioneta? Peor que la otra vez, porque la otra vez no se había imputado delito. Y ya... Vení, volvé. ¿De quién era esa camioneta? Porque hay un usuario en TikTok con muchísimos seguidores que está contando muy el minuto a minuto de lo que allá sucede. El usuario es Michelo 2.0. Michelo 2.0, que tiene una pila de videos en TikTok, digo, por si lo quieren seguir y demás. Casi minuto a minuto de todo lo que va sucediendo allá. No es ni kirchnerista, ni de izquierda, ni nada. No sé si no es hasta tal vez un poco línea libertaria, pero no lo sé. Capaz que estoy prejuzgando por lo que he visto en las últimas horas, mostrando cómo esa camioneta era propiedad de una empresa privada que tiene negocios con el Estado, ¿no? Una constructora que tiene negocios con el Estado y le presta la camioneta a la policía para salir a hacer cacería por los barrios. Muy irregular, absolutamente irregular lo que está sucediendo. Mirá, a ver el video. Descubrimos de quién son las camionetas donde la policía secuestraba gente y rompían casas. Esta es la patente, miren. Y es de Sirif Marcelo Horacio, aparentemente. ¿Y quién es él? Marcelo Horacio es titular de Ormix A. O casualidad, esta empresa constructora para el estado de Jujuy y Salta. Sí, un empresauro aparentemente que se dedica a hacer obra pública. ¿Y por qué la policía usa los autos de una empresa privada que trabaja para Morales? ¿Por qué? A ver, lleguemos a la verdad de esto. Para todos los que dicen, no, son tupaqueros, son kirchneristas. Este no es tupaquero, que yo sepa, o es kirchnerista, o es de la UCR, o es una empresa privada. ¿Qué hace una empresa privada con las Fuerzas Armadas secuestrando gente? A ver, que alguien me explique, hablemos con la verdad, hablemos con la verdad. Más sobre el repertorio de irregularidades e ilegalidades en la represión de la policía jujeña. Bueno, este martes por la tarde una vecina mostró cómo la propia policía con infiltrados rompían locales en la ciudad. Por ejemplo, una fiambrería. Lo registró y lo subió a sus redes sociales. ¿Lo tenemos? Que muestra también un poco el accionar de infiltrados en la policía jujeña. ¿Ver? Peor que la otra vez, porque la otra vez no se había imputado delito, hoy ya se imputó. ¿No? Delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daño a bienes de uso público, impedimento funcional en grado de tentativa. Lo que ha sido claro es que han sido infiltrados del gobierno porque los propios compañeros que estaban a la cabeza de la marcha eran los que los sacaban, los que apagaban el fuego que ellos prendían, y fíjate, insólitamente con las cámaras de TN esperando que ocurriera el hecho. Claro. Bueno, esta en realidad era desde el penal del Alto Comedero, la misma prisión a la que llevaron el sábado al turista, a la diputada, al periodista de la Izquierda Diario y a otras mujeres. Contaba cómo seguía llegando gente detenida y recién a la noche tarde dieron una lista oficial con los nombres, otra cosa absolutamente irregular. Y esto es lo que decía ayer en la radio la abogada Mariana Vargas desde el Alto Comedero mientras veía llegar camioneta con detenidos, ¿no? Sigamos, pasemos a lo que dijo Eli Gómez Alcorta también, Milagro Sala, ¿no? ¿Qué pasa con Milagro Sala? Todos apuntando a que es gente de Milagro Sala la que provoca disturbios y demás. Hay que decir una verdad, una realidad, que es que hay gente haciendo colectas para juntar guita para que Milagro Sala tenga los medicamentos que necesita. Esto es real, vos podés encontrar y hay dirigentes haciéndolo. ¿Qué poder puede tener hoy Milagro Sala? Económico, político, después de que la Tupac Amaru fue absolutamente desmembrada, ella hace 7 años que está en cana, para generar eso en Jujuy. Cuando al mismo tiempo Morales dice, yo terminé con eso, ¿no? Bueno, Eli Gómez Alcorta, que es ex abogada de Milagro Sala y ex ministra de Mujeres en el gobierno de Alberto, denuncia que le hicieron un allanamiento ilegal a Milagro y que le revisaron el celular. Lo cuenta también en Twitter, dio algunas entrevistas al respecto, una patota de matones disfrazada de magistrados, esos son, entraban a la casa de Milagro a ver si estaba, ¿no? Le pidieron su celular, no había orden judicial, nada. Todo eso sucede, todo eso pasa en la provincia de Jujuy. Bueno, más o menos hasta ahí, un panorama bastante completo, creo yo, de la crisis política en Jujuy, de cómo empezó, de cómo transcurrió en la jornada de ayer y de qué puede llegar a pasar y de cuál es la discusión detrás de todo esto. Bueno, y en el medio,
porque lo dijo Juntos por el Cambio y porque es un poco así el ruido de Twitter, Juntos por el Cambio en modo troll, el caso Chaco, ¿no? Que es como, hablas de Jujuy pero no hablas de Chaco, hablas de Chaco pero no hablas de Jujuy, esa cosa tuitera, ¿no? De la discusión de cómo se tiran por la cabeza dos hechos que son absolutamente distintos, pero que también son importantes. Son los dos igual de importantes. En el caso de Cecilia en Chaco, me parece que podemos tratar de pasar en limpio qué se sabe a esta hora. Es un caso absolutamente diferente. Pero todo esto de Jujuy mezclado con el caso de Cecilia en Chaco, como si se trataran de dos hechos similares o contrapuestos, es un absurdo. Ni hablar si eso lo dice la dirigencia política. Lo entiendo en Twitter, lo entiendo en los comentarios de TikTok, pero dicho por la dirigencia política es un absurdo. Las últimas novedades en el caso Cecilia: hallaron restos óseos triturados y un dije durante un rastrillaje, según informaron y filtraron a los medios fuentes judiciales y policiales. Durante el lunes se realizó una nueva movilización de alrededor de 3.000 personas en resistencia para recordar a Cecilia y pedir justicia por la joven de 28 años. Uno de los detenidos, que trabajaba para la familia Sena, habría confesado que ayudó al novio de Cecilia a deshacerse del cuerpo y condujo a la policía hasta un descampado. Allí se encontraron estos restos óseos y una valija quemada, hallazgos que van a ser analizados para corroborar si pertenecen a Cecilia. Esto es lo que se sabe hasta ahora del caso de Cecilia en Chaco. Después también buzos tácticos de la Policía Provincial buscaron en esa zona a partir del testimonio de José Gustavo Obregón, el asistente de los Sena e imputado como partícipe secundario del delito de homicidio agravado. Y hoy la madre y la tía abuela de Cecilia harán el reconocimiento de todos los objetos hallados en distintos rastrillajes y se cree que el dije, con forma de cruz, puede ser una pista clave. Habrá que ver si hay novedades. Si esto lo estás viendo en diferido, entendé que lo estoy diciendo al mediodía, puede haber sucedido algo luego. Por otra parte, Emerenciano Sena declaró por primera vez en el caso y se desligó de la desaparición de Cecilia. Todo esto en un contexto en el que en Chaco el domingo se votó. Hubo las PASO del domingo, en las que Capitanich hizo una muy mala elección, aunque fue el candidato individual más votado, pero tiene complicada la situación para las generales. Juntos por el Cambio como coalición le sacó 6 puntos al peronismo. Queda abierto el partido allí en Chaco. Y el mismo día de las elecciones le consultaron al gobernador por el caso Cecilia y su vínculo con los Sena. A ver qué dijo Capitanich. Hay una estrecha relación entre usted y dos principales imputados por su desaparición. Gracias. Mire, lo que quiero transmitir es que es necesario informar la cantidad de manifestaciones que han hecho en contra del gobierno, que en el 2019 fueron con una fórmula propia, son autónomos, independientes y se manifiestan como movimientos sociales. Respecto al tema de padrinazgo, lo hago con muchas familias. ¿Sabe por qué? Porque es un pedido que me hacen muchas familias y en muchos casos lo hago de una manera absolutamente desinteresada. Ahora bien, nosotros repudiamos un hecho de estas características. La pretensión de vincular un hecho policial como un hecho político, obviamente, es parte de una estrategia política perfectamente urdida y determinada. Esta es la palabra de Capitanich este fin de semana. Una de las últimas novedades la publica Martín Angulo, periodista de Judiciales de Infobae, que dice que la justicia levantó el secreto fiscal, bancario y financiero de los Sena y de sus fundaciones para ver si ahí hay alguna pista en una causa, en realidad por los 6 millones de pesos que se encontraron en la casa de los acusados del femicidio de Cecilia. Hasta ahí las novedades de Chaco y el caso Cecilia. Amigos, amigas, ha sido un elijo creer muy especial porque veníamos de varios días sin estar al aire, producto del fin de semana largo. En 4 o 5 días pasaron cosas para contarla en varias semanas. Tratamos de resumirlo en 40 minutos, 50 minutos. Espero que les haya servido para ordenar y para ordenarnos a nosotros también, a nosotros mismos, tanta información. Esto es Elijo Creer, apenas una gota de esperanza en un mar de incertidumbre.